La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos. Según estamos hoy, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hoy nos corresponde, hermano, estudiar un profeta, el primero que aparece en la Biblia de los profetas menores, Oseas. Es algunos dicen de broma, que es el profeta fresa, ¿ves? O sea. Es interesante este profeta y lo interesante es que en los primeros capítulos él narra su historia familiar y parece que eso acapara nuestra atención y entonces uno piensa que Oseas habla del adulterio y de una mujer muy mala que lo engañó y etcétera, etcétera. Pero no, Oseas dice profecías de amor y de esperanza. Me parece que su enseñanza principal es un llamado a la fidelidad. Por eso en esta serie de mensajes que se llaman Si hay prisa, tenemos que decir que urge vivir la fidelidad, urge vivir en fidelidad. De eso se trata la exhortación de hoy del profeta Oseas. Veremos todo Oseas, es una profecía breve comparada con Ezequiel, Daniel, Jeremías. Son 14 capítulos, estudiaremos particularmente el capítulo 14, pero tendremos que estudiar otras cosas que dijo él durante su libro y por eso quiero que hagamos una introducción, en este caso una introducción que creamos nosotros como iglesia, un servidor y los hermanos que manejan ahí la voz y el video, los hermanos que hacen estas cosas hermosas de tecnología. Vayamos entonces a una introducción de qué se trata la profecía de Oseas y luego regresaré para compartir con ustedes algunas enseñanzas que creo que son muy importantes para nosotros ahora. Adelante con la introducción, por favor. Mucho tiempo antes del exilio del pueblo hebreo a Babilonia, entre los años 780 y 722 a.C., existió un extraordinario profeta llamado Oseas. Su nombre significa salvación, y ese fue su tema de predicación. Se sabe poco de su vida, solo lo que él nos dice en su libro. Su padre se llamaba Beri, vivió en el reino del norte, Israel, que en su libro en ocasiones llama Efraín o Jacob. Predicó en el tiempo en el que en el reino del sur, Judá, reinaron Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, y en Israel o el reino del norte gobernaban Jeroboam, hijo de Joás. Sus profecías se conservaron como fragmentos más que como un libro estructurado. Su pensamiento profundo, lleno de figuras literarias y extraordinarias enseñanzas y desafíos, nos hace pensar que era un sacerdote o alguien que recibió capacitación de profeta. Es una pena que lo que la mayoría recuerda de él es su desastrosa experiencia matrimonial. Se casó con una mujer llamada Gomer y tuvo 3 hijos, pero ella le fue infiel y lo dejó para vivir como esclava dedicada a la prostitución. En sus mensajes, Oseas hace un llamado poderoso a su pueblo, para que regresen al pacto con su Dios, para que conozcan a Dios profunda y verdaderamente, para que dependan de Dios y den la espalda a la idolatría, para que regresen al amor de Dios. En resumen, se trató de un llamado a la fidelidad. Oseas es un profeta anterior a Jeremías, Ezequiel y Daniel. En la Biblia aparece después porque es uno de los profetas menores, llamados así solo por su extensión, es decir, son más breves. De hecho, la metáfora del adulterio espiritual que define a Dios como esposo y a la nación hebrea como la esposa infiel es de Oseas, y esta figura literaria fue usada después por los profetas que le sucedieron. Su condición matrimonial fue algo muy desagradable, y corremos el riesgo de malinterpretar su libro al basarnos solo en esa circunstancia. Debemos entender que finalmente su matrimonio fue restaurado, y todo ello, la infidelidad de Gomer y la fidelidad de Oseas, son usados por Dios para dar una gran enseñanza de amor fiel a su pueblo y a nosotros también. Nombró a sus hijos con un significado que tenía que ver con la relación de Dios con su pueblo en ese tiempo. Jezreel, lugar del juicio de Jehú contra la dinastía Omri, representa un episodio sangriento y malvado por el cual sería juzgado Jeroboam II, descendiente de Jehú. Significa Dios siembra y podría ser un mensaje de esperanza. Lo-ruhamá,
significa no compadecida. y representa el cambio en la actitud de Dios contra su pueblo a causa de su pecado. Lo amí significa no pueblo mío y hace alusión al rompimiento del pacto por parte de Israel. En el último capítulo podemos encontrar una promesa que resume todo lo que nos dice en sus diferentes profecías. Leamos juntos esta palabra. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es urgente vivir en fidelidad. Sí, hay prisa. Por esa lectura, sé que algunos de ustedes la hicieron ahí en su mente, por supuesto, esta lectura bíblica, por eso se nos decía, hagamos la lectura juntos. Es el último capítulo del profeta Oseas, 14 capítulos, es un libro breve. Como se dijo en la introducción, es probable que él no lo escribió como un libro con principio y final, con algún plan estructural, sino más bien alguien recolectó las profecías que él predicó. Por eso las enseñanzas están así como dispersas en todo su libro, porque tiene que ver con cada profecía. Y de hecho en cada profecía habla de lo mismo, pero de diferentes maneras. Es un profeta extraordinario. Hace ilustraciones o metáforas que después los otros profetas las utilizaron, como la ilustración de que hay un matrimonio entre Dios y su pueblo y que el pueblo es infiel. Eso es de él es el primero que lo dijo así. Después Jeremías, Ezequiel, Daniel pudieron usar esas cosas. Abordemos esta extraordinaria profecía y apliquemos las enseñanzas a nuestra vida. Es que vamos, seco directo a las enseñanzas que nos presenta. En primer lugar, hermanos míos, porque recuerdan, este mensaje se llama es urgente vivir en fidelidad. Y la primera enseñanza entonces es esta: seamos fieles al pacto. En primer lugar, seamos fieles al pacto. De eso habla Oseas, del pacto con Dios. El adulterio, la infidelidad del matrimonio es la violación de un pacto matrimonial. Y Oseas trata de explicarle al pueblo su infidelidad al pacto precisamente con esa ilustración del adulterio, aunque es una experiencia que él vivió. No es algo que nos cuenta como ilustración, la leyó en un cuento, en un libro de ilustraciones, no. Él nos cuenta su propia historia de matrimonio y de esa manera ilustra la infidelidad del pueblo. El texto dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, decidle: quita toda iniquidad y haced el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y sigue hablando más cosas. Dice: no confiaremos en los sirios, porque era el problema del pueblo. Eran fieles a otras cosas, a otras naciones. Cuando tenían problemas, iban a otras naciones para que les ayudaran y no buscaban a Dios. La palabra hebrea que se traduce vuelve, que comienza aquí diciendo vuelve, Israel, es el último capítulo y dice vuelve, pero quiero decirles que 25 veces la ha dicho Oseas en las otras profecías, en los otros pasajes de su libro. Vuelve, y es una palabra que significa arrepentirse, arrepiéntete, pero no es la palabra común. Digamos que si hablara español, Oseas no usó la palabra arrepiéntete, usó otra palabra más fuerte, una palabra hebrea que significa algo más serio que el uso tradicional de la palabra arrepentirse. Tiene que ver con algo que nosotros aprendemos en el venid y ved. Tiene que ver con nuestra definición aquí en la iglesia que hacemos del arrepentimiento. Y no es que Oseas nos haya copiado, es que nosotros le copiamos a la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué decimos del arrepentimiento en nuestra iglesia? En una clase elemental de venid y ved, que tiene que ver con reconocernos pecadores y reconocer los pecados que hemos cometido. Le llamamos a eso el elemento intelectual, saber que está mal.
Pero no solo saber que está mal, que estamos mal. Porque sabe una cosa, usted y yo podemos pedirle perdón a una persona por lo que dice, perdón porque te hablé muy fuerte. Y pedimos perdón por un pecado. Pero lo que dice aquí Oseas al pueblo es que no solamente reconozcamos lo que hicimos mal, sino que somos malos. Señor, perdóname porque he sido infiel, porque soy infiel. No solamente hice algo malvado, soy malvado. Ese es un arrepentimiento más profundo y serio, que no solamente tiene que ver con el hecho que llevé a cabo, sino con la naturaleza de mi propia vida, y me reconozco así entonces. También tiene que ver con aborrecer, le llamamos a eso en el venir el elemento emocional o sentimental, aborrecer lo que hemos sido y lo que hemos hecho, no solamente reconocerlo, sino aborrecerlo. Y en tercer lugar le llamamos elemento volitivo de voluntad, tomar una firme decisión de regresar a Dios de manera plena. Cuando los primeros lectores de la profecía de Oseas leyeron su libro, cuando llegaron a este capítulo, seguramente lo leyeron de corrido. Yo leí el libro de Oseas de corrido esta semana durante más o menos unas 5 veces, porque quería encontrarle el hilo del pensamiento y otras cosas. Leía todo el libro completo de Oseas y luego iba a los comentarios del capítulo 14 para entender algunas cosas, y luego volví a leerlo todo otra vez porque además me emocionó mucho, me gustó mucho este profeta. Pero seguramente cuando lo leyeron la primera vez, lo leyeron por completo. Es un libro que se puede leer muy rápidamente, los 14 capítulos. Nosotros, como tenemos la costumbre de leer un versículo solamente al día o algo así, o leer poquitos, no lo hacemos. Pero cuando alguien lo leyó, seguramente al leer estas palabras, le hizo retomar lo del principio. Le hizo retomar la fidelidad de la que hablaba Oseas, que la relacionó o la ilustró con la metáfora del matrimonio y la infidelidad. Porque ustedes y yo sabemos, si leemos el libro de Oseas, incluso aún personas que no han leído Oseas nunca, de repente han oído por ahí acerca de Oseas, porque tristemente lo que más recordamos es eso, que su esposa le fue infiel. Dios le ordenó, así dice, la primera cosa que Dios le ordenó como profeta. Digamos que la primera profecía que recibió fue esta: cásate con una mujer ramera. Así dice el texto. Y él se casó con una mujer llamada Gomer, que, por cierto, no dice que fuera prostituta ni nada de eso, porque era una hija de familia. Posiblemente lo que Dios sabía era su calidad moral, que no era buena, pero se casa con ella, le da 3 hijos, que ya se dijo en la introducción, que le puso nombre a los hijos que tenía que ver con sus sermones. El primero se llamaba Jezreel, esperanza. El segundo se llamaba la no favorecida, la no amada, algo así, y tenía que ver con el pueblo de Dios que estaba portándose mal y que Dios estaba relacionándose de esa manera con él. Y la última se llamaba este no es pueblo mío. Tuvo un hijo y 2 hijas. La segunda, lo a mí, este no es mi pueblo. Era el título de los sermones casi. Y resulta que en uno de esos momentos Dios le dice a Oseas: ve, busca a tu esposa. Ella lo abandonó y se ha convertido en una prostituta esclava, una mujer dedicada a la esclavitud en la prostitución. Se le presentaba en una, ¿cómo se llama eso cuando se venden cuadros así? ¿Cómo se llama eso? Subasta. En subasta se podía comprar sus favores. Y Dios le dice a Oseas que vaya y la compre. Y le dice que la perdone y que restaure su matrimonio. Y al decirle eso a Oseas, Dios le está diciendo también lo que él, como esposo del pueblo, le dice a su pueblo. Es que estas palabras están mezcladas, son palabras híbridas, son palabras que tienen que ver con la relación de un esposo con su esposa infiel, y tienen que ver con la relación de Dios con su pueblo infiel. Y mire las palabras de amor que le pronuncia Dios a su pueblo, Oseas a su mujer. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ishi, varón, esposo. Esposo quiere decir Ishi. Es la idea de varón, pero no en el sentido de cualquier varón. No, un niño no era eso, sino un varón esposo. Podía traducir, algunos traducen como señor, mi señor, en el sentido de esposo. Cuando una mujer dice mi señor, como mi señora, también dice el esposo de ella. En aquel tiempo dice: me llamaréis esposo, me llamaréis mi señor, mi esposo, y nunca más me llamaréis Baali, que es otra palabra para señor, pero era la palabra popular que se usaba para referirse a los poderes del mundo, a los poderes del universo, incluso a los otros dioses. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura.
Hasta ahí usted y yo decimos, está muy claro que se trata de Dios diciéndole a su pueblo que hará un pacto que hasta las alimañas del mundo se darán cuenta del pacto tan importante que es. Pero miren cómo se trata en realidad de un esposo y una esposa, porque sigue diciendo, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y la palabra conocerás a Jehová es la misma palabra que se usa en la Biblia cuando dice que Adán conoció a su mujer y le dio a luz un hijo. Habla de una interacción, una intimidad profunda, intensa, como la de unos que se casan, como la de un matrimonio. Hermanos míos, el pueblo hebreo sí creía en Jehová. Sí creía en Jehová. Voy a decir algo que si en esta ocasión sí logro ser claro y logro hacerme entender, con eso tengo para sentirme satisfecho de este sermón. Si todo lo demás que sigue ya no, con esto tengo. Hermanos míos, cuando pensamos en la infidelidad de Israel, ustedes y yo pensamos de una manera que no se aplica con nosotros y nos resulta difícil entender la enseñanza, porque pensamos que eran malos, como si después del domingo ir al culto se iban a una iglesia satanista a hacer cosas, rituales malsanos. No, debo decirles que no. El pueblo hebreo creía en Dios. Sí creían en Jehová, tenían un templo, hacían sacrificios en el templo, celebraban la Pascua. En ese momento, si hay templo, y celebraban la Pascua. Después de el profeta, el rey, aquel jovencito Josías, se restituyó la celebración, se celebraba. Había sacerdotes, los reyes tenían consejeros que les aconsejaban en base a la Biblia. Sí creían en Jehová, pero también creían en los poderes de la naturaleza, como los otros pueblos, porque era un asunto de la sociedad, era un asunto de la economía de aquella época. Cuando una persona iba a sembrar, antes de sembrar hacía algún ritual, mataba un animal allí en el campo con su familia, se lo comían y luego agarraban la ceniza y la esparcían y decían algunas palabras al Dios de la naturaleza. Baal era el Dios había un Baal, Dios de los cereales. Y luego bendecían los animales, porque había un Baal que era el que de la fertilidad y esas cosas, y para que sus ovejas dieran a luz más ovejas. Y hacían un ritual, como el día de hoy se invita a un padre para que vaya y bendiga la empresa. Si no hay padre, pues invitan a un pastor para que vaya y ore, lleve agua bendita, alguna cosa así. Se hacían rituales y el pueblo hebreo los hacía, porque es lo que hacía todo el mundo. Realizaban rituales tradicionales para tener buenas cosechas, para tener hijos y salud, para ser bendecidos. Y a esos poderes los llamaban Baal. Los llamaban Baal, que significa Señor. Ese es el nombre, Señor. Mi hijo Isaac de broma decía que le iba a poner a su hijo, Leonel, que no, Elí también parecía su hijo cuando era niño, pero no, me refiero a Leonel, pero decía que le iba a poner Asdrúbal. Asdrúbal quiere decir el elegido del Señor o el escogido del Señor. Está bonito el nombre, Asdrúbal. Porque Asdrúbal, Baal es Señor. Entonces significa el nombre, el escogido, el llamado por el Señor. No era malo. Es más, hay nombres de Dios que el pueblo judío le llamaba a Dios por ese nombre e incluía la sílaba Baal, de Señor. Dios es el Señor de esto o de aquello. Y lo triste es que a esos poderes le llamaban así, Señor. Y lo triste es que también a Dios lo consideraban un Señor en términos iguales a todos los demás. Era, digamos, Jehová un Dios, un Señor, un Baal para ciertas cosas. Apliquemos esto a nuestra vida para que quede más claro. Hermanos míos, esto que le estoy diciendo que hacía el pueblo hebreo, que cuando usted y yo leemos que eran idólatras, nos imaginamos cosas bien difíciles de hacer para nosotros, algo que usted y yo nunca haríamos. Discúlpeme, lo que Oseas le dice al pueblo hebreo que están haciendo es algo que también nosotros hacemos en ocasiones. Por eso quiero explicar eso para que nos quede claro. Le explico. Esto se parece mucho a los cristianos que sí creen en Cristo, pero también creen en la energía, en las vibras, en las ideologías, en las religiones orientales, en los fetiches, etcétera, etcétera. Hermanos, oren por mí, deseenme buena suerte. Mándenme buenas vibras. Ay, pastor, hay menos que me tocan. Ay, pastor, usted trae buena vibra. ¿Estoy hablando claro, hermanos? O si usted piensa que adorar a los Baales significa vestirse de cosa rara y hacer una danza desnudos y cortarse la piel como hacían los sacerdotes de baile Astoret aquella vez contra Elías,
Eso ya era adoración a los Baales. Se parece a los cristianos que celebran Navidad, sí celebran Navidad, celebran Semana Santa, fiestas cristianas, pero también celebran el Halloween. Los altares de muertos, van al panteón y le dicen a su abuelito que venga a comer su tequila, que era su favorito, que le compramos con mucho sacrificio. Y yo no tengo ningún problema que usted vaya al panteón, no veo nada malo en eso. Yo veo al pueblo hebreo exhumando a los cuerpos, los restos fúnebres de José y de Jacob, los exhumaron. ¿Ha leído eso en la Biblia? Y los trajeron a la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque esa fue su última voluntad de ellos, digamos una decisión de ellos. Y lo hicieron. ¿Con eso rindieron culto a los muertos? No. Solamente respetaron la memoria de alguien. No tiene nada de malo, pero ir a querer hablar con mi pariente, papá, perdóname por todo lo que, si no le pediste perdón en vida ya, cuando llegues al cielo tienes chance, pero ahorita ya. Pero vamos ahí, le llevamos su comida favorita, su discada. Le llevaremos a mi padre, no, ahorita nos vamos para Chihuahua, le llevo discada de la que. ¡Qué tontería! Se parece a los cristianos que dicen creer en la Biblia, pero apoyan el aborto, apoyan la ideología de género, apoyan la hipersexualidad de los niños en las escuelas, apoyan las cosas que son en contra de Dios. Esto es lo que hacía el pueblo hebreo de aquella época. Sí creían en Jehová, claro que sí creían en Jehová. Y sí oraban oraciones de la Biblia, sí se contaban a sus hijos las historias, pero estaban metidos en una sociedad que practicaba otras cosas porque creía en otros poderes. Y hay gente el día de hoy que también cree en otros poderes. He ido a casas de cristianos donde tiene una sábila con moñitos rojos. Y no me diga que es un adorno nomás. O tiene una oveja llena de monedas así de amentis abajo, porque las ovejas dan lana y traen buena suerte para la lana, ¿no es cierto? Y pirámides de Keops con un billete, con $1 debajo. Cosas, brujería. Pero nadie que hace eso siendo cristiano se siente idólatra. Cuando predicamos aquí el pueblo hebreo idólatra, dice, qué gente, qué bárbaros. No sé cómo no entendían. Por eso lo estoy explicando. Si esto queda claro, con eso tengo este día. Ya vámonos pues a la discada. No, espérese. Todavía ni sé si me entendieron o no, si fui claro o no. La invitación de Dios a su pueblo, el de antes y el de ahora, que nos incluye a nosotros, es un asunto serio y radical. Volvamos al pacto matrimonial, seamos fieles en exclusividad e integridad. Oseas, inspirado por Dios, utiliza el pacto del matrimonio para ayudarnos a entender lo infieles que somos. Oiga, yo estoy casado, yo amo esta charrita preciosa. ¿No se ve guapísima mi esposa de charrita? Ya me voy, mejor vámonos. No. Oiga, yo me debo a ella. Agarré mis derechos, porque sí tengo derechos. Está bien que soy patriarcado opresor, pero tengo mis derechos. Y yo me someto a ella en ciertas cosas que ella manda en mi casa. Y la honro. Y por ejemplo, uso la barba así cortadita de a poquito. Debo poner el número 1, el más chiquito de mi máquina. A mí me gusta así, tipo Sócrates, así barbón, que me hagan trenzas y esas cosas. Ya traje a la memoria eso, perdón. Pero no lo hago, no me dejo la barba así porque a mi esposa no le gusta. Le gusto así. Pues le hago caso. ¿Por qué? Porque yo le dije que le pertenezco, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ella me corta el pelo. ¿Cómo se llama? El COVID, en la pandemia. Pues yo creo unos hermanos de aquí de la iglesia, unos lindos hermanos que aman mucho. Yo creo me vieron muy greñudo porque un día nos mandaron de regalo una máquina de esa cortadora de pelo. Yo digo, me vieron muy greñudo y ya viste el pastor todo greñudo, hay que mandarle algo a su esposa. No, es cierto. Pero le mandaron a mi esposa, el hermano también andaba greñudo, yo creo, y su esposa se compró uno de esos y se lo corta también ella, y mi esposa me lo corta. Y hay que decir aquí que no escuche ella, pero las primeras veces que me cortó, me dejó muy bien. Yo dije, era que me cortaras como siempre, pero no para siempre, mi vida. Como tengo el pelo así medio quebradillo, de hecho de niños se me hacen así chirrito, ¿cómo se llama? De borreguito me decían. Y resulta pues no se nota mucho y con bastante gel ya ¿cómo se dice? Se disimulan. Pero no, ahora me lo corta ella, me corta siempre. O sea, entre mi estilista y yo hay algo personal. Y yo no me pondría un tatuaje. Yo no me pondría un tatuaje jamás. Ni me haría un piercing. Me pondría un piercing. Si no le preguntara a mi esposa, ¿cómo la ves? ¿Te gustaría que me pusiera aquí? La Yani was here. Oh,
¿O qué te parece si hago una Y de Yanni y me la pongo aquí en mero enfrente? En la torre, yo que soy tan llorón, cada vez que agarre un Kleenex, ¿cómo le hago con la Y ahí? No, siempre he pensado que qué batalloso ha de ser eso, ¿no? Enfermarse de resfriado. Y yo no lo haría, y no estoy diciendo que esté mal que lo hagas, nomás digo una cosa: ¿le preguntas a Dios primero? No, porque es tu esposo, es mi esposa, le pregunto, no decido por mí, le pertenezco. Podemos entender la gravedad del asunto de la metáfora. Es nuestro esposo. Volvamos al pacto matrimonial. Seamos fieles en exclusividad e integridad. Todo lo que soy es Él y no hay otro poder, ni energías, ni vibras, ni ninguna otra persona, ni poder que mande sobre mi vida, sino Él. Volvamos a la vida santa. Confiemos en Él y solo en Él. No es Siria ni Asiria, porque de repente buscaban a uno a otro, ni es Egipto, ni es Dios quien nos defiende. Volvamos a la experiencia de ser remanente, no seamos del montón, hermanos míos. Eso es importantísimo. Yo creo que algunos cristianos no han entendido. Yo creo que algunos cristianos deberían pensarla y a lo mejor deben regresarse a otra cosa. Porque si no quieres ser raro, extraño, diferente, contrastante, pues no seas cristiano. Ahora entiendo por qué algunos son cristianos pero no parecen. Porque el cristiano es raro, perdóname, pero está raro. No es de este mundo. El cristiano cree que muriendo se vive. Es una locura, la gente cree que viviendo se vive y que muriendo se muere. Pero ustedes y yo creemos que el que quiera guardar su vida la perderá y el que la pierda por causa del evangelio, ¿qué? La ganará. Usted y yo estamos al revés. El cristiano cree que si tiene 100 pesos y a los 100 pesos le quita 10 y los consagra al Señor, con esos 90 va a vivir mejor que con los 100. Y eso matemáticamente es una locura, una tontería, dirán los matemáticos inconversos. Pero ¿cuántos creen eso? Que con 90% cuando consagras, está lleno aquí de locos, puro desquiciado. Algunos muy, muy sensatos no levantaron la mano. El cristiano es raro, vive un mundo al revés. Jesús lo dijo, Él lo dijo, que no vayamos a la corriente de este mundo. Él oró al Padre y le dijo: no son de este mundo, no los quites del mundo, dice, guárdalos del mal. Pero Él dice: no son del mundo, como tampoco yo soy. Y tenemos que recuperar nuestra esencia. Somos remanente, y remanente significa lo que queda de una contaminación terrible, y un grupo queda fiel a Dios. No quieres ser así, debes conseguirte otra fe, porque la cristiana te convierte en una persona diferente, que hace bien los negocios, que vendes kilos de 1000 gramos, que regresas el cambio. Cuando el que te paga se equivoca, se lo regresas, lo persigues. Óigame, no me haga esto, por favor. Tenga su dinero, es suyo. Y el otro es: ¿quién regresa el día de hoy dinero? Nomás un loco cristiano. Es el único insolente que hace eso. Y nos tratan de tontos, de brutos, de insensatos, de lo que usted quiera, tarugos, de lo que sea. Pues será el sereno, que somos eso. Porque somos cristianos. No quieres ser raro, bicho raro, pato feo. En realidad eres cisne. Necesitamos recuperar nuestra esencia de remanente. No seamos del montón. De la manera que valoramos la fidelidad de otros para con nosotros, y aún de manera más profunda, seamos fieles a Dios. ¿Aguantaría, hermano, usted, hermano varón, aguantaría que su esposa le dijera: mi vida, viejito, gordo, flaco, prieto, güero, como le digan a usted, te ofrezco que este año, que es año normal de 365 días, te voy a dedicar a ti 365 días, pero un día me voy a ir con otro varón? ¿Acepta usted, hermano varón? No, es todo nada. ¿Acepta usted, hermana, que su esposo le diga eso? Vieja, querida, gordita, flaquita, hermosa, como le digan a usted, mi reina, mi cuchicuchi, lo que sea, muñeca, princesa, 364 días. Fíjate, es un chorro. Pero uno se lo va a dar a otra güera, a otra chata, a otra no sé qué. Nadie aceptaría eso. ¿Por qué pretendemos que Dios acepte eso? ¿Por qué queremos que Dios acepte eso? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. El gran mandamiento comienza diciendo: hay un Dios. Sí dice que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, pero primero dice que hay uno solo. Porque de repente tú y yo repartimos nuestro amor por todas partes. Es más, hay quienes aman una serie de tele. Amo Game of Thrones, ¿o cómo se llama? Amo eso. ¿Vos estás enamorado de una serie, no? ¿Estás enamorado? Amo a Tom Hanks, y él ni te pela porque no te conoce. Decimos la palabra amor con una facilidad y superficialidad bárbara, ¿no? Y amamos a nuestros perros, amamos la leche condensada.
Amamos los pies de requesón que hace la pastora. Amamos la discada, espero que sí. Pero eso es otra cosa, eso no es amor, es otra cosa. Pero lo usamos tan superficialmente que de repente decir que amo a Dios no es suficiente. No, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Oye Oreb, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando dice que Él es uno, a Él amamos, a Él nos sometemos. Es nuestro esposo. De la manera que valoramos la fidelidad hacia nosotros y aún más profundamente entendamos y valoremos la fidelidad a Dios. En segundo lugar, seamos fieles al conocimiento de Dios. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. He aquí una maravillosa descripción de lo que va a pasar. Todo lo que dice Oseas regularmente es en futuro, porque es algo que no está pasando. En el momento que Oseas habla, el pueblo es infiel, y cada cosa que dice de cómo serán es una profecía de lo que va a pasar cuando Dios haga en ellos la transformación. Por eso usa el verbo futuro: sanaré, amaré, florecerá, extenderá sus raíces, sus ramas, perfumará, volverán, serán vivificados, florecerán, futuro, sucederá un día, porque se trata de una promesa que se hará efectiva cuando ellos regresen a la fidelidad. Porque se trata de una promesa que se hará efectiva hasta entonces. Al leer las bendiciones, estas bendiciones, nos podemos proyectar al problema básico por el que el pueblo de Dios estaba en bancarrota espiritual integral: la falta del conocimiento. Todo el libro de Oseas, todas sus profecías casi dicen algo con respecto a eso. Por ejemplo, en Oseas 2:20 dice, ya lo leímos, que se trata de un conocimiento vivencial. Dice: te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Te bendeciré conmigo, dice, en fidelidad, y conocerás a Jehová. Conocer a Jehová. Y ya dije que es la misma palabra que se usa cuando Adán y Eva se conocieron. No en el sentido de que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sino en el sentido de que tuvieron intimidad integral en toda su vida. Hermanos míos, el desafío no es solo a saber cosas de Dios, ni solo a conocer los preceptos y rituales religiosos de la fe, ni es un desafío a entender a profundidad la teología. El conocimiento del que habla aquí es como el que tiene un esposo de su esposa y su esposa del esposo. Es ese conocimiento que se tiene por tener una íntima, estrecha, cotidiana, permanente relación que hay entre ellos. Yo cuando estoy predicando, si quiero saber si he dicho una tontería cuando estoy hablando, volteo a ver a mi esposa y de inmediato sé si la dije. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por los ojos. ¿Cuántos esposos aquí? Su esposa los ve y saben todo lo que está diciendo. Y están levantando las manos algunos jovencitos de pocos años de matrimonio. Dios mío, ¿qué diálogo tienen? Les he contado a mi maestro de teología, Leobardo Estrada, que estaba en una reunión con sus hijos, su esposa y él, y de repente él se sonrió, una leve sonrisa, esbozó una leve sonrisa. Y su esposa le da un coco. Y la hija le dice: mamá, ¿por qué le pegas a papá? Y la mamá le dice: por lo que está pensando. Y el hermano Leobardo Estrada interviene y le dice: hija, después de 40 y pico años de casados, tu mamá sabe lo que yo voy a pensar mañana a estas horas más o menos. No sé, no entiendo a los cristianos que creen que conocer la voluntad de Dios es algo dificilísimo, que tienen que ir con una medium para que medium los haga tarugos y les cobre un dinero. Y que les diga, o con un gurú, un profeta que supuestamente entra en trance, balbucea y dice que está hablando en lenguas, y luego le dice: el Señor me está diciendo. Me dan risa, me caen gordos. Está en una reunión de varones, es un congreso de varones, y sale el fantoche, dice que profeta: Dios me dice que aquí hay muchos que tienen problemas con la próstata. Pues yo también ya lo sabía, si son de mayor de 50, todos tienen problemas de esos. Y están en una reunión de mujeres. Dios me dice: hermana, tienes dolores en las piernas, las varices. Pues claro, todas las hermanas tienen ese problema. Yo también adivino eso. Y yo en un culto de jóvenes quiero tenerlos a todos de rodillas. No, hombre, ni para qué les digo de qué les hablo. Y los tengo a todos de rodillas porque nomás uno toca, pone el dedo en la llaga. ¿Qué mentiras? No se trata de eso.
Hay profetas que hablan así como que anunciando para tocar el corazón de la gente, y es algo absolutamente superficial. Otra vez volvemos al texto, dice: y te desposaré conmigo en fidelidad, conocerás a Jehová, un conocimiento íntimo, profundo, como el del esposo y la esposa. Te conoce a profundidad absolutamente. Me volteé a ver mi esposa y sí, ahí voy, ni ha dicho nada. Entonces, ¿qué dijo? No, yo lo entendí perfectamente. Me dijo 3 cosas con 3 subpuntos cada una. Una relación íntima, cotidiana, produce eso. Se trata de un conocimiento moral. Mire lo que sigue. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Por prevalece significa, es lo típico. Y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Oiga, la maldad humana alcanza la ecología. O sea, esto es problema de que se muere cada día 1 o 2 especies de animales y de plantas en el mundo. Es culpa de nuestro pecado. Nuestro pecado destruye el universo entero. El desafío es a no solo saber la verdad, sino vivirla, o sea, ser buenos y compartir bondad con otros en lugar de muerte, ser buenas personas, ser honestos, ser agradables, ser lindos. Que fulano de tal que tiene doctorado no sé qué, que escribió libros sobre teología, qué bueno, pero cuando lo conozco y es un rufián de primera, egoísta, tramposo, mentiroso, chismoso, traicionero, pues quién sabe qué Dios conocerá. Pero teología, si es el estudio de Dios, seguramente no conoce al Dios que de la Biblia. ¿Quién sabe qué Dios conocerá? Porque no puede alguien que conoce a Dios de tal manera portarse así. No, el conocimiento es un conocimiento moral. Es un conocimiento que te hace mejor personas. Tiene que ver con una vivencia, dijimos, es un conocimiento vivencial, pero también tiene que ver con un conocimiento moral. Nos hace mejores personas. El desafío es a no solo saber la verdad, sino vivirla hasta ser buenos y compartir bondad con otros en lugar de muerte. Se trata de un conocimiento además que se escoge, que se acepta. Dice en la pedagogía que el alumno no aprende. Primero dice, hay axiomas, me gusta este: el maestro no ha enseñado en tanto que el alumno no ha aprendido. O sea, no importa cuántas cosas he dicho yo, si el alumno no ha aprendido, no ha enseñado. El fracasado soy yo. Si pongo un examen y todos mis alumnos reprueban, no son ellos los fracasados, soy yo. Porque el maestro no ha enseñado en tanto que el alumno no ha aprendido. Pero hay otro axioma: el alumno no ha aprendido en tanto que no ha cambiado, en tanto que no es diferente. Ese es el lado moral. Pero hay otro axioma que me gusta a mí decir: el alumno no aprende si no quiere. Lo primero que tiene que hacer el maestro es convencerlos, motivarlos a aprender. Ese es el problema de muchos maestros. Creen que pararse ahí y decir, bla, más dejan salir así el libro que se leyeron. No, tienes que motivar a los alumnos, tienes que darles necesidad, tienes que darles a entender que esto que van a aprender es super recontra ultra requete valioso, de tal manera que ellos supliquen que se los enseñes. Si no tienen ganas de aprender, no aprenden. Y es lo que dice Dios aquí. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, lo desecharon. En este caso se trata de una sentencia a aquellos que no solo no escogieron ni aceptaron el conocimiento de Dios que les fue revelado, sino que lo rechazaron voluntariamente. Es probable que en esta profecía, hay algo triste aquí, es probable que en esta profecía se encuentra la sentencia contra el reino del norte, porque cuando Oseas escribe su profecía y predica su profecía, sí existen los 2 pueblos, norte y sur. Cuando Jeremías, Ezequiel y Daniel, ya no existe el norte, ya fue destruido el norte. Las 12 tribus de Israel, el norte, fueron destruidos por completo. Lo que ahora conocemos como pueblo hebreo son los judíos, que son los de la tribu de Judá y un poco de la tribu de Benjamín. Son los judíos. Por eso ya no decimos Israel, porque el que se llamaba Israel fueron destruidos. Las 10 tribus de Israel fueron destruidos. Y es probable que esto es la sentencia. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Porque Oseas no es profeta del sur. Jeremías, Ezequiel, Daniel son profetas del sur. Oseas es profeta del norte. Y resulta que es probable que esta es la sentencia: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No parecen más. Ahora, ¿por qué el sacerdocio? Porque Dios le dijo al pueblo hebreo por completo, al pueblo hebreo, a todas las 12 tribus, porque se lo dijo a Abraham:
que dio a luz a Isaac y que dio a luz Isaac a Jacob y Jacob a las 12 tribus, les había dicho que serían bendición a todas las naciones. Su misión era sacerdotal, hacer un puente de Dios para con toda la humanidad. Y es probable que esto es la sentencia de que fueron destituidos de eso. De cualquier manera, se trata de un conocimiento que se escoge y se acepta. Ahora mismo usted está recibiendo conocimiento de la palabra de Dios. Ahora mismo usted está siendo desafiado a aceptarlo o rechazarlo. Hay gente que le encanta rechazar. Hay gente muy rechazona, muy rechazadora. Le molesta y depende de quién se lo... Ay, ese que está enseñando, ¿qué derecho tiene ese que está enseñando? ¿Y por qué él dice que no sé qué? ¿Y por qué anda vestido de charro? ¿Qué importa? ¿Por qué estoy de charro? ¿Qué importa? Porque hay gente que rechaza la enseñanza por el carro que trae el predicador, o por alguna cosa que no tiene nada que ver con la enseñanza en este momento. Tú aceptas la enseñanza si viene de Dios, y si no viene de Dios, no importa quién te la diga, no la aceptas. Pero si viene de Dios y la corroboras en la Biblia, insisto, se trata de un conocimiento que se escoge y se acepta. Se trata de un conocimiento práctico, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí está claro, conocimiento de Dios más que holocaustos, más que sacrificios, más que cultos muy lindos y demás. Vida, comportamiento, vivencia, forma de ser. Conocemos a Dios y se nota en lo que hacemos. Porque uno se porta como Dios cuando conoce a Dios. Porque amamos lo que Él ama y odiamos lo que Él odia. Así de sencillo. ¿Ha notado usted que los esposos con el tiempo se parecen entre ellos? ¿Sí ha notado eso? Lo dicen los científicos, que tiene una explicación científica. Se parecen los esposos. ¿Que no son hermanos ustedes? Que se parecen. Hay niños o niñas adoptivas que se parecen a sus padres adoptivos. ¿Sí me explico? Porque las costumbres hacen que nos vayamos pareciendo. Pacificadores, dice. Miren, todos los pacificadores somos como Dios cuando somos pacificadores. Nos comportamos como Él, actuamos como Él. Un conocimiento práctico, conocimiento de Dios más que holocausto, dice. El pueblo de aquellos días tenía su templo. El pueblo de aquellos días tenía su templo, tenía sus rituales, tenía sus fiestas religiosas, tenía sacrificios, pero no practicaban la obediencia a Dios. En aquella época, como en nuestros días, la fe verdadera se expresa en obediencia a Dios. Esa infidelidad del pueblo de aquella época se parece a los cristianos que saben que Dios es soberano, y dueño de todo cuanto existe, pero no lo honran con su mayordomía financiera y roban los diezmos. Sí creen que Dios es dueño de todo, sí lo creen, sí. Leen la Biblia y leen Malaquías 3:10 y sí, creen que Dios es dueño de todo cuanto existe, pero no lo honran a Dios con sus diezmos, ofrendas y primicias. Y cuando lo llegan a hacer, no hombre, les duele en el alma y el codo, especialmente. Del codo al alma les duele. ¿Dónde está la fe de un Dios soberano? ¿Dónde está su creencia de que Dios es soberano y dueño de todo cuanto existe? Se parecen a los cristianos que disfrutan las reuniones sociales de la comunidad de fe, pero se aburren en los cultos. Se parece a los cristianos que dicen que aman a Dios, pero les cuesta trabajo leer la Biblia, orar, tener vida devocional. Les cuesta como si fuera condena, como si fuera una tragedia, cuando es un privilegio, cuando es un honor grandísimo. Se parecen a los cristianos que tienen una Biblia en papel o en electrónica, en un celular, un aparato electrónico, pero jamás se cuestionan si la están obedeciendo o no, porque han inventado su propia religión. La invitación de Dios a su pueblo, el de antes y el de ahora, que nos incluye a nosotros, es un asunto serio y radical. Hermanos míos, volvamos a la palabra, conozcamos a Dios por medio de ella, volvamos a la fe sabia, obedezcamos a Dios siguiendo su palabra, volvamos a los valores de Dios, estableciendo su palabra como nuestra base, volvamos a los fundamentos de una vida enraizada en Dios por su palabra. No tengo más tiempo para explicar esos puntos, pero queden ahí en nuestra mente, y como usted puede tener este sermón en sus aparatos electrónicos, vuelva a leerlo por favor. De la manera que valoramos el conocimiento de la ciencia, de la manera que valoramos el conocimiento de la tecnología, de la manera que valoramos la cultura, la vida para ser exitosos, valoremos aún más el conocimiento de Dios. Conozcámoslo personalmente y de primera mano. Por supuesto, infundamos a nuestros hijos el amor al conocimiento, a la lectura, al saber de cosas. Yo me arrepiento de haber sido irresponsable y ¿cómo se dice? Irrespetuoso con mi padre, porque mi padre era técnico en refrigeración, arreglaba lavadoras, refrigeradores, cosas de esas, y me enseñó eso, me obligó a aprender ese oficio,
Y durante mucho tiempo trabajaba yo en su taller para pagar mis estudios también, aun cuando ya estaba en la universidad. Y resulta que yo pensaba, ¿para qué quiero aprender yo eso? Yo no voy a hacer eso, yo me voy a dedicar a otra cosa. Pero no, es bueno saber eso. Es bueno saber que los tornillos se aprietan para acá, excepto los de gas, las tuercas de gas son izquierdas. Es bueno saber cómo se pone un clavo, porque hay gente más joven que yo que no sabe eso ni siquiera. Y es bueno saber, es bueno tener conocimiento. No me hace tarugo el que arregla el refrigerador en la casa. Cuando me dice una cosa, no me hace, yo sé de qué se trata. Es bueno saber cosas. Mis hijos siempre han sido muy lectores, los dos, mi esposa y yo, hemos sido así, muy lectores, tenemos mucha biblioteca en casa. Isaac, nuestro hijo Isaac, ¿sabe cuál era su juguete favorito de niño? El diccionario Larousse ilustrado. De verdad, lo llevaba a las vacaciones, su diccionario Larousse. Un tumbaburros, una cosa, porque es el ilustrado. Le encantaba, lo llevaba a todas partes, sabía de todo. No puede uno preguntar nada que no supiera. Les he contado que Eli le tenía más confianza a Isaac que a mí. Cuando íbamos al zoológico y me preguntaba Eli, papá, ¿qué es eso? Le decía yo, es un tigre, es un felino. Y luego siempre volteaba a ver a su hermano. ¿Es cierto, Isaac? Porque tenía más confianza en su hermano que en mí. Era muy lector y le gustaba eso. Un joven de la iglesia donde era pastor, yo leía los libros de mi biblioteca y se había leído Los Tres Mosqueteros y ¿cómo se dice? De cuántas millas por no sé qué viaje submarino, no sé qué, esos meros. Había leído un montón de libros, El Quijote de la Mancha y demás. Y un joven de la iglesia dijo, este cuate ha leído más que yo tengo 25 años. Es maravilloso que los hijos aprendan cosas y que aprendan técnicas de cosas. Yo aprendí que eso que me enseñó mi padre fue bueno. Después, cuando ya entendí eso, hasta estudié carpintería. ¿Saben que me gradué de carpintero? Soy carpintero. Quería yo tener el oficio del Señor Jesús. No lo ejerzo, pero soy carpintero. Soy pastor y carpintero. Está suave, ¿no? Y estudié carpintería de verdad, con maestros, y con libros, esas cosas. Es bueno saber cosas. Me gusta que mis hijos sean lectores. Pero lo que ellos saben de lo que sea de ciencia, de evolución o de creación, lo que ellos sepan de eso, no es nada. Es absolutamente nada comparado con que conozcan al Señor Jesucristo en persona y caminen con Él y hablen con Él todos los días. Si pueden hablar con Él todos los días, si cada mañana hablan con Él y le ponen sus luchas, sus penas y le piden cosas, y cuando van al trabajo, cuando van a algún lado solos, van orando, van hablando con Él en el carro, aunque fueran unos ignorantes de la cultura del mundo, sería fantástico. Con solo eso sería fantástico, conocer a Dios, caminar con Él. Así como valoramos el conocimiento científico, tecnológico, la cultura, es decir, para ser exitosos, valoremos el conocimiento de Dios, conozcámosle personalmente y de primera mano. Seamos fieles a la verdad. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde de mí será hallado su fruto, tu fruto. Les explico este pasaje. Con un ejemplo, alguien que seguramente escucha nuestros mensajes de aquí de Oreb, nuestros devocionales, cultos, podcasts, me escribió muy respetuosamente. No es queja esto que voy a decir, es un testimonio de algo lindo. Me escribió respetuosamente y me hizo una pregunta. Me preguntó así por escrito. Me dijo, no conozco a esta persona, no sé si viene a la iglesia, creo que no, pero me preguntó, ¿cuál es su problema con las ideologías, pastor? Sí captan por qué me preguntó eso, ¿verdad? ¿Cuál es su problema con las ideologías? Intuyo que nos escucha, o me escucha a mí particularmente, hablar en contra de las ideologías, despepitar hasta con pasión y con cierto coraje, ¿no? Con el mismo respeto le respondí con brevedad. Creo que funcionó, creo que él entendió mi respuesta y supongo que hasta la aceptó porque me respondió también como muy agradecido. Pero le respondí yo esto a la pregunta, ¿qué le pasa qué tiene contra las ideologías? Le dije, porque son anticientíficas. Tengo problemas con ellas porque son anticientíficas. Es decir, están fundadas en mentiras. Están fundadas en mentiras, no son reales. Son mentiras. Son mitos. Solamente pueden creerlos los mitómanos. Y en segundo lugar, porque hacen daño a la humanidad. Alejan a los seres humanos de Dios. Traen confusión, inmoralidad, destrucción y muerte. Así de sencillo. Les cuento esto porque al estudiar este texto hice el ejercicio en mi mente de hacerme una pregunta como si se le hiciera a Dios. Yo no me atrevo a Dios preguntarle nada, Él es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera. Yo leo su Biblia mejor que preguntarle.
Pero hice esta pregunta como si le preguntara a Dios, ¿cuál es el problema de Dios con los ídolos? O sea, ¿qué problema tiene Dios con los ídolos? ¿En la primaria se llevaban mal o qué? O sea, ¿cuál es el problema de Dios con los ídolos? Y resulta que descubrí que se trata de la misma respuesta que yo di. O sea, no es que yo le copié a Dios, por supuesto. Que si le preguntas a Dios, Dios, ¿cuál es tu problema con los ídolos? Nos puede decir, ¿por qué tienes problemas con ellos? Porque representan algo que no existe, hijo. No existen. Que el Dios de la lluvia, yo soy el hacedor de la lluvia. No hay tal Dios de la lluvia. Hay lluvia y yo que la hice. Que el Dios del sol, no hay Dios del sol. Hay un sol y yo lo hice. Pero, número uno, ¿por qué tengo problemas con los ídolos? Porque representan algo que no existe, es decir, no son verdad, son infundados. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con sus gargantas, semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Salmo 115, 5 al 8. Y segunda razón, por el mal que hacen a lo que Dios ama. No sé cómo aparece ahí porque yo lo escribí mal acá. ¿Sí está apareciendo aquí estos textos? No. No, vamos en otro lado. No sé si se perdieron o yo me perdí, pero no estamos ahí. Ahí está. Porque destruyen lo que Dios ama, los seres humanos. Los alejan de Él. Traen confusión, inmoralidad, destrucción y muerte. Ese es el asunto. Y ya dijimos cuáles son los ídolos, ya dijimos cuáles son los baales, poderes y eso que en nuestro tiempo siguen existiendo en el sentido de que la gente cree en ellos. El pueblo de aquellos días vivía en idolatría, pero no se daban cuenta de ello porque confiaban porque confiaban en invocar los favores del Dios de las cosechas o el poder de la fertilidad, la energía de la guerra y la victoria. Era normal para ellos, era lo tradicional, lo que todo el mundo hacía. Los llamaban señores, poderes, fuerzas, es decir, baales. Lo triste es que a Dios lo llamaban igual. Por eso dice Dios, nunca más me llamarán Baali, me van a llamar Ishi, que quiere decir esposo. Veían a Dios como un poder entre los demás. Esto se parece a los cristianos que dicen que creen en Dios, pero les preocupa más la añadidura que el reino. ¿Entienden eso de la añadidura que el reino? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El vestido, el alimento. ¿El vestido es más importante que el cuerpo? No, es más importante el cuerpo que el vestido. ¿El alimento es más importante que la vida? No, es más importante la vida que el alimento. Pero usted y yo podemos perder la vida buscando el alimento y el sustento diario. Es triste, pero así es. Se parece a los que se afanan por el vestido más que por el cuerpo y por la comida más que por la vida. Se parece a los que viven afanados por la materia en lugar de disfrutar las bendiciones espirituales. Mire, no me tome a mal esta ilustración que voy a poner, no tiene nada que ver. Hay que esforzarnos, hay que ser trabajadores, hay que ser emprendedores, hay que salir adelante, hay que enseñar a nuestros hijos a luchar, a valorar los centavos y el bienestar, pero hay que disfrutarlo, porque más importante que el vestido es el cuerpo, y más importante que la comida es la vida. Entonces no vayamos a perder la vida por conseguir comida, ni vayamos a maltratar nuestro cuerpo por conseguir buena ropa. ¿Estoy hablando claro? Un hombre estaba ahí en la playa, era un pescador y se dedicaba a eso, a pesca de tiburones, y estaba en la playa acostado ahí en una hamaca entre dos palmeras, disfrutando un coco bien frío. No era borracho ni nada, tenía ¿cómo dice? Virgen su coco. Llega un hombre de esos muy emprendedores y le dice, ¿qué hace, señor, aquí? Lo veo muy descansado y lo estaba observando, ya tiene usted más de una hora descansando. Sí, dice, es que desde la madrugada hasta hace poco estuve pescando y me fue bien y ya tengo suficiente para que se venda y se está vendiendo ahorita y tengo suficiente para el día de hoy. Dijo, pero ¿por qué no se levanta y sale otra vez a pescar y trae más y tiene más riqueza? Y él dijo, ¿y para qué quiero eso? ¿Cómo que para qué? Para que tenga más bendiciones y pueda tener otra barca, por ejemplo, otra barca para contratar a un compañero y que él pesque también y usted tiene más dinero. Y dice, ¿para qué quiero eso? Pues para que luego tenga una cuadrilla de barcos y tenga una empresa y empaquetadora y usted sea un hombre más rico y más próspero. Y dijo, ¿y para qué quiero eso? Pues para que un día, ya grande, viva de sus rentas y se venga aquí a descansar en una hamaca a ver el mar. Y le dice él, pues eso estoy haciendo ahorita. Y así es que hágase para allá porque me está tapando el aire fresco. No me lo tome a mal, no estoy diciendo que hay que ser holgazanes, no. Hay que esforzarnos y trabajar, pero luego disfrútalo.
porque pierdes la vida buscando eso y al rato no te queda tiempo para disfrutar. Entonces, ¿para qué lo buscaste si el cuerpo era más importante que el vestido y la vida era más importante que el alimento? ¿Estoy hablando claro? De eso habla aquí, y resulta que por andar buscando esas cosas se invocan a los poderes del Dios, el Baal de la prosperidad, y el Baal de la riqueza, y el Baal de la no sé qué. Eso de las declaraciones es baalismo. Eso de los que declaran es baalismo, es creer en los Baales, creer que porque mis poderes de la boca. Eso es lo mismo que hacían los judíos en aquella época. La invitación de Dios a su pueblo, el de antes y el de ahora, que nos incluye a nosotros, es un asunto serio y radical. Volvamos a la fuente del poder, es Dios. Volvamos a la fuente del contentamiento, el Señor Jesús. Volvamos a la fuente de la plenitud del Espíritu Santo que nos llena. Y tendría más que decir en eso, pero no lo puedo hacer ahora porque una discada nos espera. De la manera que valoramos la economía, de la manera que valoramos el ahorro, de la manera que valoramos el trabajo, la responsabilidad, el esfuerzo para salir adelante y vivir a plenitud, valoremos, y aún de manera más profunda, la verdadera presencia de Dios en nuestra vida, y seamos felices. ¿Está Dios contigo, hermano? ¿Está Dios contigo, mi vida? ¿Hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? A pesar de lo que somos, dijo, y el Jeremy le puso letra a esa frase, le hizo canción, perdón, y le puso más cosas hermosas. Sí, hay alguien en el cielo que nos escucha, a pesar de ser nosotros. Me encanta que Jeremy haya hecho eso en esa hermosísima canción. Sí, y eso es la más grande riqueza que hay en el mundo, saber que Él está con nosotros. Tengo un desafío, hermanos, seamos fieles al amor. El último versículo del texto dice: ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. He aquí un claro desafío a la fidelidad. Esta idea, ¿quién es sabio y entendido? ¿O quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Y luego nos dice, porque hay dos tipos de personas: los que andan en los caminos del Señor y los que tropiezan con ellos. Tropezar con ellos significa aquello que dijo Jesús, que dice la Biblia que el Señor Jesucristo es piedra de apoyo, pero también es piedra de caída, piedra de tropezadero. ¿Recuerdan eso? Que dice que Él es piedra, no sé, de tropiezo. ¿No es cierto que dice eso? ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas con Cristo, una de dos: o crees en Él para vida eterna o lo rechazas para condenación. Ese es el asunto. Aquí es la misma cosa: o andas en los caminos o tropiezas con ellos. Hay que tomar una decisión. Y perdóname, hermano, amigo, perdóname, pero no decidir es decidir no. Es decidir no. Porque aquí la cosa es: ¿le entregas la vida, sí o no? Sí es sí. Todo lo demás que no es sí es no. Es rechazo. Ten cuidado. Se parece a la frase del Señor que dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. La traducción del que tiene oídos para oír, oiga, en el buen mexicano es: ¿me estás oyendo? ¿Sí o no? Es esa frase, ¿no es cierto? ¿Me estás oyendo? Se trata de la correcta actitud ante una profecía, una predicación, una enseñanza bíblica. Debemos responder con decisión. En una parábola que el Señor Jesucristo contó, que de repente malinterpretamos, nos habla de esto también. Dice así esta parábola de los dos terrenos, de los dos hombres, perdón, el sabio y el necio. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La cosa es muy sencilla. El que oye la palabra del Señor y la hace es como una persona sabia que obedece la palabra del Señor y su casa permanece. El otro que escucha la palabra de Dios y no la hace es como el que hace una casa sobre la arena porque no obedece la palabra del Señor y los ríos se la llevan. Aquí la palabra roca, no es Cristo. Sí, Cristo es la roca principal, no hay duda de eso. Pero aquí la idea de la roca es la obediencia a la palabra de Dios. Él dice una cosa, yo obedezco, eso es como edificar la casa en la roca. Y lo digo porque de repente pensamos, Cristo es la roca y yo tengo mi vida edificada sobre Cristo que es la roca. Como eso es abstracto, ¿cómo compruebas que edificaste tu casa sobre el Cristo? Pues nomás porque lo dices. No, se edifica la casa sobre Cristo cuando lo obedecemos, cuando hacemos lo que Él dice, y eso no es abstracto, eso es práctico. Por eso esta parábola debe ser bien entendida. Aquí, ¿qué es la roca de la casa?
obedecer lo que dice Jesús. Y esa es la sentencia aquí en este último versículo para todos nosotros. Volvamos a la libertad, escojamos libremente, tenemos libre albedrío. Volvamos a la experiencia de gracia, porque es por gracia la salvación, y volvamos a la decisión correcta. Sí, Él es mi esposo, somos esposos de Cristo, Él es el jefe, me cuadro ante Él. ¿Qué quieres, Señor? No hago cosa alguna que no le pido permiso a Él. ¿Cómo quieres que traiga la barba, Señor? ¿Quieres que me ponga un piercing? ¿Quieres que me haga un tatuaje? Yo le pediría a mi esposa permiso, ya dije. Aunque me vaya a poner la Yanni was here, le tengo que pedir permiso. Escribo Yanni con J o con Y. Dios, ¿qué quieres que haga? Voy, no voy, digo, no digo, Señor, porque este cuerpo es tuyo y esta mente es tuya. ¿Qué quieres que vea, que lea? ¿Qué película quieres que vea? Porque si esa cosa no te agrada, ¿por qué estoy yo ahí llenándome de eso? Hay un desafío aquí grande para nosotros, pero déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. La fidelidad, ustedes saben, la fidelidad es una virtud tan valorada como escasa en nuestros días. Se puede ver los problemas de fidelidad de nuestro mundo. Lo podemos notar por los muchos problemas relacionados con la familia, el alto índice de matrimonios quebrantados por una traición, los divorcios, la violencia intrafamiliar, el abandono sistemático de los hijos por causa del trabajo y por intereses personales. Da cuenta de este problema de fidelidad. En las iglesias también podemos notar este problema en el alto índice de cristianos que abandonan por periodos o en forma definitiva la vida cristiana y la iglesia. Y de repente ni tenemos que preguntarle a una persona por qué no viene a la iglesia. De repente nos damos cuenta que tiene un novio inconverso o una novia inconversa, o está metido en un negocio que tiene turbias mañas o lo que sea y se aleja de Dios. Sí, lo podemos ver también en cristianos que viven al margen de los valores de la fe, no viven los principios de la fe y desvergonzadamente presumen su estilo de vida contrario a los principios y mandamientos expresados en la Biblia. Y creen que con una asistencia esporádica de vez en cuando y una razonable amistad con otros cristianos, ya con eso son parte del pueblo de Dios. ¿Sabe que algunos antropólogos, sociólogos, estudiosos de las cuestiones religiosas dicen, no son cristianos, y dicen que el cristianismo de nuestros días deja mucho que desear al compararlo con los cristianos de otras épocas, de otros siglos, de algunas épocas en donde la fidelidad a Cristo significaba incluso morir por ser fieles a Cristo? Algunos incluso opinamos que hace falta una férrea persecución para que la iglesia del Señor se fortalezca, se renueve y sea, como dice la palabra, fiel hasta la muerte. No les voy a proponer que hagamos una campaña de oración, pero ¿no estaría lindo orar por una persecución? Usted dice, no, pastor Pérez, cálmela, no. No se preocupen, no es que Dios me haga caso de todo lo que digo, pues si yo nomás soy un cualquiera que pide cosas, ¿no? Me podrá decir Dios, estás loco, no voy a hacerlo ahorita, pero espérate unos meses. Pudiera ser que me diga eso. Pero estoy seguro que si tuviéramos una experiencia así, surgiría la fidelidad cristiana. Y por lo menos la iglesia experimentaría una poda, ¿no? ¿Se entiende poda? Hermanos míos, la siguiente sencilla pero hermosa historia ilustra esta verdad que tiene que ver con todo este sermón. Una mujer había experimentado la muerte de su esposo, estaba en su luto, en su duelo. Tenía de viudez algunos meses y estaba muy triste, especialmente porque se acercaba la fecha de su aniversario de bodas y eso pues le pega a una mujer viuda. Y resulta que en su tradición de matrimonio, su esposo cada aniversario de bodas le hacía llegar un enorme ramo de flores hermosas que simbolizaba el número de años que tenían de casados. Y ella estaba muy triste porque sabía que en esta ocasión, ese día, no llegaría el ramo de flores. Era el día del aniversario, cuando estaba más triste que nunca, cuando de pronto tocaron la puerta de su casa. Y abrió la puerta y había un enorme ramo de flores rojas, con una tarjeta. Ella solo alcanzó a leer la primera parte que decía, te amo. Se acordó que su esposo siempre le decía, te amo más que el año pasado y te amaré más cada año. Pero en esa ocasión, cuando leyó solamente te amo, dijo, ¿esta es una broma o qué? ¿Quién hizo esto? Mi esposo está muerto, ¿alguien quiere hacerme sufrir más? Ya bastante dolor tengo de que él no está conmigo. Alguien me manda estas flores, ¿de qué se trata? Se metió y habló por teléfono a la tienda de flores y les dijo, ¿qué se trata? ¿Qué broma es esta? ¿Quién hizo esto? Como estaba muy enojada, el dueño del negocio le dijo, señora, yo sé que su esposo murió, yo lo sé. ¿Ya leyó la tarjeta que viene en el ramo de flores que le enviamos? Ella dijo que no. Y entonces el hombre le explicó, su esposo pagó estas rosas, las que le hemos mandado ahora,
Y en realidad dejó suficiente dinero para que le mandáramos rosas en su aniversario todos los años mientras usted viva. Al colgar el teléfono, ella fue de inmediato a la tarjeta y se dio cuenta que estaba escrita por la mano de su esposo. Su misma mano era la letra de su esposo. Y decía: hola mi amor, sé que ha sido un año difícil para ti. Espero que te puedas reponer pronto. Pero quería decirte que te amaré por el resto de los tiempos y que volveremos a estar juntos cada vez que recibas estas flores, cada año. Cada fecha de aniversario irán a la casa con las flores y harán 5 intentos por entregártela. El día que nadie conteste ni al quinto intento, significará que deben llevar las flores a donde tú estarás en ese momento junto a mí, tu esposo que te ama. Esto es una historia real. El matrimonio al que le pasó esto, vivió esto, es un matrimonio de Monterrey, México. Hermanos míos, a ustedes y a mí también nos mandan flores todos los días. No solo flores todos los días, a mí mandan unas muy lindas de cactus que florecen en mi patio y en mi jardín. A ustedes y a mí nos mandan flores todos los días. Nos mandan aves de colores que a veces pasan por nuestra ventana, nos mandan mariposas, nos mandan estrellas en la noche, nos mandan crepúsculos hermosos, nos mandan amaneceres llenos de esperanza y de arcoíris también nos mandan. Y también nos los manda alguien que murió y alguien que también nos está esperando en su casa eterna. Y esto nos lo manda alguien que pagó para que todos los días de nuestra vida todos estos regalos nos lleguen mientras estemos en este planeta. Y a diferencia del buen esposo de Monterrey, este que nos manda a nosotros está vivo porque resucitó entre los muertos y sigue a nuestro lado, fiel, amante, misericordioso y con una nueva oportunidad para vivir en fidelidad. Y por Dios que no merece ni tantito que seamos infieles. No merece que seamos infieles y que regateemos nuestra vida y que nos entreguemos a medias, o que le digamos: espérate, luego toma la decisión, espérate, otro día, sígueme esperando. Si no es alguien que está solicitando empleo, porque aquí entre nos no te necesitan, lo más mínimo te necesitan. No me necesitan, lo más mínimo me necesitan. Me ama, esa es la cosa, me ama. Yo lo necesito a él, él no me necesita. Y me sigue enviando regalos todos los días, porque él es fiel y me hace un llamado a ser fiel yo a él. Hermanos míos, es urgente responderle. Sí hay prisa. Repito, es urgente responderle. Sí hay prisa. Sí, díganlo conmigo. Yo digo la primera frase y ustedes la otra, ya que quieren hacer eso. Es urgente responderle. Sí hay prisa. Así es. Oremos juntos, hermanos. Señor Santo, aquí estamos delante de ti, Dios. Es incomprensible el por qué nos amas tanto y por qué nos insistes tanto, Señor, en que volteemos aquí, que vayamos a ti. Señor Santo, perdónanos, somos infieles. No solamente hacemos cosas malas, tenemos naturaleza caída, pecaminosa. Está claro, lo dice tu palabra. Perdónanos, límpianos. Aquí estamos, Dios. Eres el esposo de esta iglesia, de todos los cristianos, de cada uno también, Señor Santo. Sí, te amamos. Perdónanos cuando no se nos nota, no lo demostramos. Pero aquí estamos, Señor, y entendemos que todo cuanto somos, tenemos y sabemos es tuyo, te pertenece. Perdónanos cuando somos tacaños de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y de nuestras cosas materiales también. Perdónanos cuando no entendemos la riqueza que hay en ti, la riqueza que hay en darte todo lo que somos. Bendícenos, Dios, como iglesia, como familias y como cristianos en lo particular. Perdónanos, Señor, por la infidelidad. Sí, como la esposa de Oseas, Gomer, peor era el pueblo y nosotros no somos mejores que ellos. Pero aquí estamos, Dios, igual que ellos, aceptando tu llamado al arrepentimiento, a la fidelidad. Aquí estamos, Dios. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas, a cualquiera que hay en su corazón, Señor, está tomando una decisión. Por favor, bendícele. Llámale, Señor, y muéstrale tu misericordia y tu gracia. Sigan orando. Y solo una vez voy a hacer la pregunta. Si tú le quieres decir al Señor: Señor, aquí está todo mi ser, quiero serte fiel, Señor, quiero serte fiel con todo mi corazón. Y tal vez le quieres decir incluso: quiero creer en ti a partir de ahora.
He postergado la decisión de entregarme a ti, pero ahora decido entregarme todo lo que soy. Te lo entrego, Señor. Sé mi Dios, sé mi Señor. Aquí está mi vida. Si quieres decirle al Señor eso, por favor, ahí en tu lugar, levanta tu mano y déjame orar por ti. Dios les bendiga a todos ustedes. Dios les bendiga mucho. Señor Santo, ponga en tus manos a todos mis hermanos consagrados y a mis nuevos hermanos. Bendice, Dios, a tu pueblo. Bendícenos, esposo nuestro, Señor nuestro. Bendícenos, transfórmanos, perdónanos y recibe nuestra alabanza. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.